En el vóley femenino hubo victoria de Colombia sobre su par de Bolivia por 3-0, con parciales de 25-15, 25-21 y 25-23. En el otro partido, Chile superó a Paraguay por 3-0. Los parciales fueron de 25-10, 25-10 y 25-12. Damas y caballeros, bienvenidos a la competencia de futsal de los 12º juegos. Se puso en marcha la competición en el futsal FIFA femenino en el marco de los Juegos Odesur Asunción 2022. En el primer compromiso, Argentina derrotó a Bolivia por 3-0 con goles de Paula Chiesa, Ana Ontiveros y Mailén Romero.
En el segundo partido, el seleccionado paraguayo goleó a Chile por 5-0. Los goles del albirroja fueron obras de Verónica Vallejos en 2 oportunidades, Claudia Romero, Paola Brites y Jessica Armoa. El primer partido masculino por el fútbol de salón de este lunes encontró a los equipos de Colombia y Bolivia, con victoria de los cafeteros por 3-0. Los goles fueron convertidos por Jorge Armando Cuervo en 2 ocasiones y Camilo Andrés Gómez.
tenis de mesa dobles mixto, por su parte, Paraguay cayó 3-1 ante Chile, con parciales de 11-8, 5-11, 11-5 y 11-6. Candela Molero, Gastón Alto. En el otro partido, la victoria fue para Ecuador sobre Perú por 3-1, con guarismos de 11-6, 7-11, 11-8 y 11-8. De Colombia, Corey Pires, Manuela. En el tiro deportivo femenino con pistola de 25 metros a ronda de preliminares, el primer lugar fue para Andrea Pérez de Ecuador, segunda quedó su compatriota Diana Durango y en tercer puesto se ubicó Cibele Breide Martins de Brasil.
En el puesto B. El primer match de la final de pistola de 25 metros femenino de los Juegos Suramericanos. Realizada la segunda serie en este match número 1. En el segundo lugar se encuentra Ania Becerra y Laura Ramos Ungic en el cuarto lugar. La próxima serie va a definir a las 2. ¡Vamos! ¡Vamos, ponte fuerte! Muy bien, muy bien. En el squash individual masculino, Rafael Gálvez de Perú le ganó al paraguayo Damián Casarino por 3-0 con sets de 11-1, 11-4 y 11-2.